Hola queridos amigos, bienvenidos al canal de Te lo recomiendo, tu canal exclusivo. Me quiero tomar un pequeño momento para agradecerles por el apoyo del anterior video, que si no lo viste te lo dejaré en el comentario fijado aquí abajo. Muchísimas gracias a todos, realmente me han hecho sentir muy feliz y espero que esta comunidad crezca poco a poco. En fin, sin más que esperar, como has visto en el título, vamos con el video de hoy. Requiem, esta atrapante serie que consta de 6 capítulos con un género de terror, thriller y drama. El drama y el terror siempre serán los más llamativos, ¿no? Nos cuenta cómo en 1994 un bebé desaparece misteriosamente en un pequeño pueblo de Gales. 23 años después, la joven y talentosa chelista Matilda Gray ve cómo su vida se tambalea tras el inexplicable suicidio de su madre. Ella descubre pruebas que conectan a su madre con el caso del bebé desaparecido. Afligida Matilda empieza a hacerse todo tipo de preguntas, lo que le lleva a embarcarse en un viaje a Gales en busca de respuestas. No solo te la recomiendo, deben verla sí o sí, amigos míos. Dark, esta alocada serie del género suspenso, thriller, misterio y ciencia ficción, consta de 3 temporadas con un total de 26 capítulos. Los niños comienzan a desaparecer de la ciudad alemana de Winden, sacando a la luz las relaciones fracturadas, la doble vida y el oscuro pasado de 4 familias que viven allí, y develando un misterio que se extiende por 4 generaciones. Dark es una serie densa y llena de misterios, un misterio que está enredado entre todos los personajes de la historia. Cada uno es importante, cada uno tiene su propósito y cada uno está conectado de manera inimaginable al resto de los personajes y al trasfondo de toda la historia. Con decirte que existe la posibilidad de los viajes en el tiempo. Prepárate para una serie que tiene la capacidad de marear para dejarte con mucha curiosidad. Es más que seguro que te dejará con la intriga. Sex Education. Me han recomendado mucho esta serie y cuando la vi me encantó. Ahora te diré el porqué. Del género comedia dramática, drama adolescente y comedia sexual. Consta de 2 temporadas y 16 capítulos. Hasta me quedé con ganas de saber más de ellos. Seguiremos la historia de Otis Melbourne, un adolescente socialmente incómodo, pero que es hábilmente sobre el sexo, debido a que su madre es una terapeuta sexual que es franca sobre todos los aspectos de la sexualidad. Después de ayudar inadvertidamente al acosador de la escuela con su ansiedad por el rendimiento sexual, Otis establece un negocio de asesoramiento sexual con Maybe, una compañera de clase confiada pero problemática, para educar a sus compañeros sobre cómo lidiar con sus propios problemas sexuales. Otis, quien después de finalmente asegurar una relación con una compañera, es golpeado con la realidad de las presiones de un romance en la escuela secundaria. Ese romance se prueba aún más con la introducción de nuevos estudiantes que desafían el estatus en Myrtle High, y un brote de clamidia, un tipo de ETS, lo que hizo que sea todo más dramático. Hace que los estudiantes cuestionen y luchen con temas de la actualidad. Te lo aseguro, te vas a reír y te sorprenderá más aún lo que tiene para ofrecerte. No te lo pierdas. Antes de proseguir, quisiera saber si te gusta el contenido que hago, dejándome un buen like, y si quieres suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de mis videos. Seguimos. Listen, you have my word as a caregiver. Everything's gonna be fine. Rick y Morty. No existirá ser humano que no conozca esta serie. Es una animación para adultos, guiño, guiño, que consta de 4 temporadas y 41 capítulos en total. De un género de ciencia ficción, acción y todo lo más raro que se te ocurra, compone esta serie. Rick Sánchez, uno de los protagonistas, es el ejemplo del típico científico loco. Es un genio, pero es irresponsable, alcohólico, egoísta, un poco depresivo y con poca cordura. Rick, por razones diferentes, termina mudándose a la casa de su hija Beth, y en ese momento se encuentra con su nieto Morty, un chico de 14 años de edad, tímido y no muy listo. Al juntarse con su nieto, Rick y Morty viven una variedad de aventuras a lo largo del cosmos y universos paralelos, y es mediante tantas vivencias y reflexiones que Rick busca que su nieto Morty no acabe como su padre, Jerry, un hombre muy poco exitoso que, a pesar de tener buenas intenciones, resulta ser bastante inútil en muchas ocasiones y depende mucho de su esposa Beth, hija de Rick. Actualmente la serie va a estrenar una nueva temporada, con nuevas historias, nuevas acciones y un trasfondo diferente para nuestros protagonistas. Esta animación tenés que verla sí o sí.
Hill House. La maldición de Hill House es una serie de terror que se ambienta en la mansión de Hill House, construida hace 80 años. Esta serie del género drama y terror, que consta de una temporada y 10 capítulos, nos cuenta la historia de unos hermanos y cómo crecieron en una mansión embrujada. Posteriormente, esta misma se convierte en la más famosa del país. Una vez de adultos, se vuelven a reunir tras una tragedia. La familia se tiene que enfrentar a los fantasmas del pasado, que acechan en sus mentes mientras otros se esconden en las sombras de la mansión. Solamente mira cómo se ve. Es imperdible. Pregunta: ¿cuáles de estas series has visto y cuáles recomendarías a los demás? Déjamelo en los comentarios. Y eso es todo. Suscríbete para más y mejor contenido. Activa la campanita para estar al tanto de mis futuros videos. Agradezco tu visita y espero verte pronto. Bye bye.